Buenos días. Para la charla educativa seleccioné el tema de la salud mental en la persona mayor y la importancia del autocuidado. Entonces, aquí les presento la matriz educativa que realicé para llevar a cabo esta charla. El objetivo general es desarrollar un taller educativo sobre la salud mental y el autocuidado dirigido a personas mayores. Por tanto, entonces, la población meta son personas mayores. La matriz educativa es la siguiente, está dividida en objetivos específicos o bien objetivos de aprendizaje, las etapas, el contenido, las actividades y materiales. Em, Después del cuadro coloco lo que es la evaluación de dicha charla educativa. Empezando con lo que son los objetivos específicos o los objetivos de aprendizaje, se espera que las personas mayores al finalizar con la charla educativa pues sean capaces de reconocer la importancia de la salud mental en el bienestar humano. Además, identificar acciones vinculadas a las rutinas de autocuidado junto a la repercusión que tienen las mismas en la salud mental mediante el intercambio de experiencias con otras personas mayores participantes. En cuanto a las etapas, la primera etapa es la etapa de apertura, donde se da el saludo y bienvenida, donde pues en este caso solo se necesita el diálogo, una presentación, saludar a las personas, conocer un poco, creando un poco un ambiente de confianza antes de iniciar con el tema en sí. No se ocupa ningún material. Como segunda etapa es la exploración del tema, donde primero se colocan unas preguntas para explorar y ver un poco cuánto saben las personas mayores sobre el tema que se va a abordar. Entonces, tener una idea general de qué piensan ellos acerca cuando escuchan los términos salud mental, autocuidado, qué han escuchado, y aquí ver si tal vez han participado en nuestras charlas, si tal vez han visto algo en la televisión, en redes sociales, o bien no saben absolutamente nada sobre el tema. Entonces, esta parte es importante para ver un poco dónde está ubicada la población con la cual vamos a trabajar. Aquí como actividad sería como una lluvia de ideas, anotar las ideas que las personas van comentando en un pliegue de papel periódico, o si no, si tenemos una pizarra, pues puede ser en la pizarra, pero si no, puede ser en un papel periódico. Ir anotando estas ideas, por tanto lo que se ocupa es papel periódico y pilot. Ya una vez que tenemos esto definido, entonces aquí vendríamos con lo que es los aprendizajes o los nuevos conocimientos. Entonces, aquí coloco todo lo que es la charla, el contenido, la parte importante de la charla. Para esto realicé esta presentación. em, a modo resumen, se las presentaré. La salud mental en la persona mayor y la importancia del autocuidado. Entonces, bueno, para este caso sí se ocuparía un proyector de video BIM para poder colocar la presentación eh, y que todos puedan verla bien. Inicialmente se da lo que es el concepto de la salud mental. Importante indicar aquí que la salud es algo que es integral, por tanto no depende de un único factor, sino que depende de muchísimos factores que se interrelacionan, como es la parte social, las emociones, la condición de vida, los grupos sociales, los comportamientos, pensamientos, interacciones y demás. Además que depende mucho de elementos ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos, ¿verdad? Que al final todo esto va teniendo un impacto en la salud mental de todas las personas y en este caso, pues las personas mayores específicamente. Se habla de la salud mental como un estado y como un proceso también. Y aquí es importante indicar a las personas mayores que al final
situaciones y cosas siempre van a existir y todos somos vulnerables a que algo siempre vaya a alterar nuestra vida y nuestra salud mental. Pero aquí lo importante es saber manejar esos momentos para poder hacer frente con la mejor actitud y poder salir adelante de cualquier situación que se presente. Aquí es donde se introduce lo que es el concepto del autocuidado, donde se les dice a ellos que entonces es esta acción que se debe realizar por cuenta de cada quien de una manera individual y voluntaria con el objetivo de poder mantener y fortalecer nuestra calidad de vida, la salud, nuestro bienestar y felicidad. Y aquí se colocan lo que son los determinantes de la salud mental, que están los determinantes biológicos, ¿verdad? Que son cosas que van a afectar nuestra salud física y mental de nuestro cuerpo, que es más la parte de sistemas, órganos, células, genes, ¿verdad? Toda esta parte. Por tanto, aquí se dan recomendaciones de dormir entre 7 a 8 horas, una buena alimentación, tomar agua, actividades físicas de nuestro agrado, lo que es tener una buena higiene corporal y bucodental. Por otra parte, lo que son los factores ambientales que están relacionados con el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, aquí se da un ejemplo de lo que es vivir tal vez en una zona más tal vez rural o con naturaleza más cerca a vivir, por ejemplo, en la ciudad donde hay más carros, más bulla, tal vez mayor contaminación. Entonces, ¿cómo estas cosas pueden afectar también lo que sentimos, lo que pensamos y lo que estamos viviendo? Se dan recomendaciones igualmente de realizar actividades recreativas, caminatas por zonas verdes, meditación, la oración, leer, escuchar música, cocinar, confeccionar algo manualmente. Entonces aquí es que cada persona reconozca eh, e identifique aquellas acciones y actividades que son del agrado de cada quien y lo pueda poner en práctica. También se dan lo que son los factores sociales, económicos y culturales, que son elementos que se van a relacionar con los aspectos de la cultura, con el estilo de vida y con las vivencias cotidianas. Igualmente aquí se recomienda lo que es la participación en actividades culturales y recreativas. Importante, lo que es estar con personas que también transmitan una energía positiva, contar con buenas redes de apoyo, ¿verdad? Saber identificar aquellas personas con las cuales podemos tener mayor confianza, podemos expresar y contar cómo nos sentimos, qué está pasando en nuestra vida, si tenemos alguna situación, poder compartir esas emociones y sentimientos y que realmente sean personas que nos van a dar ese apoyo y esa energía positiva para poder salir adelante. Y algo importante, también evitar el fumado y el exceso de bebidas alcohólicas, porque eso también puede generar mayor ansiedad y estrés en la vida. Y por otra parte, lo que son los determinantes en cuanto a los sistemas y servicios de la salud, que es la posibilidad de acceder a los servicios de salud, poder ir a una cita médica y realizarse exámenes. Entonces, siempre es importante fortalecer aquí en las personas mayores la importancia de realizar chequeos generales de salud, tomar adecuadamente los medicamentos y que al final, al tener también y tener en cuenta todas las recomendaciones anteriores de realizar actividades recreativas de nuestro agrado, de dormir bien, comer bien y además, pues todo esto va a prevenir o retrasar la aparición de muchísimas enfermedades. Y entonces al final se cierra con este mensaje de que al final hay muchas situaciones difíciles, abrumadoras, pero que al final aprender a manejar ese estrés o esas situaciones nos hace cada vez más fuertes y al final llenarnos de una actitud positiva y transmitirla también a otras personas, pues también esto es importante y que al final de todo se puede salir. Entonces, así culminaría lo que es la parte de los aprendizajes nuevos. Como les digo, sería una presentación realizada en Canva y se usa mucho lo que es el diálogo. Bueno, esto sería, ¿verdad? Aquí todo lo que
lo que acabo de comentarles. Y aquí terminaría esta parte. Entonces, después de finalizar con la charla en sí, pues vendría lo que es la etapa de la reflexión, donde se hace una conversación con las personas de qué piensan acerca de lo que acabamos de ver. Entonces, aquí podemos tocar diferentes puntos de los 4 determinantes que se hablaron, entonces conversar con las personas de qué están aplicando, si lo ven factible, si ya lo están aplicando y no lo sabían que era parte de esto. Entonces aquí generar un diálogo y que también se enriquezca entre las personas participantes del grupo. Después de este espacio de reflexión, se realiza una actividad. Entonces se propone que en grupo las personas mayores realicen un afiche con palabras y dibujos para mejorar la salud mental a través del autocuidado. Entonces aquí es un trabajo en grupo donde se requiere papel periódico, pailos, lápices de color y que ellos puedan plasmar ahí las ideas más importantes de lo que más les quedó de esta charla. Posterior a esto, entonces se plantea una meta que es invitar a las personas mayores a proponerse a realizar una práctica de autocuidado que contribuya a su salud mental. Puede ser decirles que se propongan una meta por semana, entonces en esta semana trabajar en únicamente un aspecto y ya la siguiente semana trabajamos en otro y así poco a poco podemos ir aplicando estas prácticas. Finalmente se da un cierre, aquí se puede indicar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y finalmente se da un agradecimiento por toda la atención y participación y se hace la despedida. Con respecto a lo que es la evaluación inicial y final, entonces se aplicaría un cuestionario con preguntas muy simples sobre la salud mental y el autocuidado. Antes de la charla, por ejemplo, algunas definiciones que si conocen, si dan algunos ejemplos sobre esto y aplicarla también después para ver entonces cómo se reflejan esos nuevos aprendizajes que se dieron durante la charla. Y bueno, finalmente se presenta la bibliografía que se utilizó para poder plasmar esta charla educativa. Y eso sería principalmente. Muchas gracias.